Amén. Qué bonita alabanza. Gracias, amada hermana, por bendecirnos con esta alabanza, para meditar en cada palabra. Una bendición. Amadas mías, hoy es el día 6 de abril del 2023. Como antes oró Azucena, vamos a través de la gracia de Dios, a través de la influencia del Espíritu Santo, hablar de este tema que se llama casta y pura, que Dios en su misericordia nos va hoy a instruir, nos va hoy a seguir perfeccionando en cuanto a nuestro diseño interior, en cuanto a la belleza interior que como mujeres de Dios debemos de tener, uno de los elementos de la feminidad bíblica. Y vamos a empezar por entender qué es la palabra pura. Si tú le preguntas a un grupo de cristianos qué les viene primero a la mente al pensar en la palabra pura, probablemente muchos mencionarán la pureza sexual. Como hemos señalado, la palabra griega correspondiente a pura deriva de la misma raíz que santo y significa impecable, no contaminado, inmaculado y limpio. Ser pura significa simplemente ser limpia, es decir, llena de virtud y no de vicios. El Señor quiere que seamos puras en todos los aspectos de nuestras vidas. Sin embargo, la percepción de que la pureza significa castidad sexual se entiende así porque esta es una parte importante de la pureza. Somos seres sexuales, por tanto, la batalla entre la virtud y el vicio suele librarse, a menudo en el frente sexual. Castidad es una palabra que no se oye mucho hoy en día. Alude a la virtud sexual y significa abstenerse de los actos sexuales contrarios a la moralidad. Tristemente, la palabra castidad no siempre ha tenido buena reputación. No sé si ustedes hayan oído hablar del cinturón de castidad, de hierro, usado como ropa interior, que un celoso caballero medieval supuestamente le colocó a su joven esposa para garantizar su fidelidad hasta que él regresara de una cruzada. Pero ¿qué pasa cuando se investigó al respecto? ¿Qué cree que descubrieron? Que este artefacto de castidad renacentista es un mito, un engaño. De hecho, se han retirado la mayor parte de los cinturones de castidad de metal exhibidos en los museos, para evitar futuras vergüenzas por su falta de autenticidad. Sin embargo, esto no quiere decir que nunca existieran. Simplemente no eran los instrumentos de opresión para las mujeres como se creían. Primera de Corintios 6, versículo 9 y 10, dice Jesús: ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales heredarán el reino de Dios. Regresando al tema del cinturón de castidad, este se mencionó por primera vez en la poesía metafórica como promesa de fidelidad. Los historiadores dicen que en la Edad Media un simple cordón atado alrededor de la cintura era símbolo de fidelidad. Por ejemplo, en el caso de los monjes que ustedes se han percatado, que ellos tienen ese cinturón, representa para ellos un voto de castidad. De igual manera, las mujeres podían utilizar un cordón de terciopelo debajo de su ropa como muestra de fidelidad. También algunas monjas, con el respeto que se merecen, tienen como parte de su hábito, de su vestidura, amarrarse un cordón en la cintura. Los cinturones de castidad de tela y de piel se desarrollaron en la era victoriana. A finales de 1800, durante la Revolución Industrial, algunas mujeres usaban este tipo de prenda interior para ir a trabajar, por lo general en una fábrica, que eran lugares muy cerrados y con poca supervisión. Lo usaban como elemento para evitar una violación. Las ayudaba a protegerse contra el abuso sexual. Lamentablemente,
nuestra cultura considera la castidad femenina bajo la misma luz que el mítico cinturón de castidad, que es una idea de la Edad Media. Es obsoleta, opresiva y dañina para las mujeres. Pero la Biblia presenta una imagen drásticamente diferente. Indica que para las casadas, la fidelidad sexual y para las solteras, la continencia sexual manifiesta el Evangelio de Jesucristo. Es un símbolo hermoso, potente y profundo del pacto de unión y fidelidad. Si leemos 1 de Corintios capítulo 6, versículo del 12 al 20, vamos a encontrar estas oraciones. En el pacto del matrimonio, un hombre y una mujer se convierten en una sola carne. Versículo 16. La unión sexual marido-esposa ilustra una profunda verdad espiritual. Todo lo que entra en una relación de pacto con Jesús se convierte en un espíritu con Él. Versículo 17. La conducta fiel, nada de sexo fuera del matrimonio, disfrutar del sexo dentro del matrimonio, da testimonio de la relación de pacto entre Jesús y la Iglesia. En última instancia, hermanas, el sexo no se trata de mí. Mi cuerpo no me pertenece. Versículo 19. Soltera o casada, mi sexualidad está destinada a glorificar a Dios. Versículo 20. Al parecer, había un dicho común en los días de Pablo. La comida es para el estómago y el estómago para la comida. 1 de Corintios 6:13. Algunos creyentes de Corinto habían asimilado el lema de la cultura pagana y creían que al ser el apetito por la comida algo natural y creado por Dios sería aceptable que disfrutaran a sus anchas de sus apetitos por la comida y la bebida. Afirmaron además que su libertad para satisfacer sus apetitos culinarios también se podría extender a los apetitos sexuales. Comida y sexo eran funciones corporales naturales. La comida es para el estómago y el estómago para la comida. Era una forma típica griega de argumentar por analogía que el cuerpo es para el sexo y el sexo para el cuerpo, y que los apetitos sexuales debían ser satisfechos, no frustrados. De hecho, ustedes no sé si han escuchado en las redes motivadores, hombres o mujeres, que dicen que las personas que no tienen sexo no son felices. Bueno, muy respetable su opinión, pero Dios nos dice otra cosa. Pablo respondió que solo las acciones que respetan y reflejan el respeto y la relación de los creyentes con el Señor son útiles y por tanto admisibles. El sexo entre un hombre y una mujer, conforme al pacto, cuenta la historia correcta acerca del Evangelio. Da testimonio de la unión legal y espiritual que se produce cuando entramos en un pacto con Jesús. El sexo fuera del pacto matrimonial es incongruente en esta trama. Viola el Evangelio, por consiguiente no es admisible. En el acto sexual, el esposo y la esposa dan testimonio físicamente de la unión espiritual, sobrenatural y legal que tuvo lugar cuando hicieron su pacto. El sexo testifica que Dios los ha hecho una sola carne. Por ello, Dios restringe el sexo al matrimonio. Si las personas no casadas tienen intimidad física, están mintiendo con sus cuerpos al declarar que se ha producido una unión, cuando no ha sido así. Fíjense qué profundo está esto. Pablo argumenta que el pecado sexual es un pecado grave como ningún otro, ya que implica mentir sobre Dios en cada parte del ser. 1 de Corintios 6:18. El pecado sexual es una ofensa tan grande contra el Señor que debemos aborrecer, incluso cualquier indicio de andar enredando. Efesios 3, versículos 3 al 5.
entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque esto no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias, porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. En Efesios 5, versículo 3 al 5, vamos a encontrar cosas que ni siquiera debemos mencionar, que también podría traducirse, no debe ni siquiera haber un indicio de ello. Teniendo en cuenta esta norma, ¿cómo calificarías los siguientes comportamientos en el pueblo de Dios? Bueno, yo los califiqué. Si ustedes están de acuerdo, me dicen. Usar el humor subido de tono. Considero que es inadecuado. Vestir provocativamente también es inadecuado. Imaginarse encuentros románticos. Bueno, como aquí no dice con quién, porque puede ser el esposo, pero no lo dice, lo considero inadecuado. Un grupo de chicas o chicos que salen por la tarde. Yo le pondría depende, porque no nos dice a qué salen o cuál es el motivo de la plática de este grupo. Leer una novela romántica. ¿Qué consideran ustedes? ¿Es adecuado, inadecuado o depende? El libro de Cantar de los Cantares es un libro romántico, ¿no? Entonces yo le puse depende. Enviar mensajes de texto con insinuaciones sexuales es inadecuado. Ver programas de telerrealidad por TV, bueno, también puse que depende, considero que es depende, porque no se sabe cuál es el contexto de estos programas de telerrealidad. Y por último, ver imágenes provocativas. Obviamente es inadecuado. Después de lo que acabamos de leer, que dice Efesios 5 y 3. Ahora, pregúntate a ti misma, amada hermana, hoy que me escuchas, ¿cómo determinas si algo es adecuado o inadecuado? ¿Conforme a tu educación? ¿Conforme a tu cultura? ¿O conforme a la palabra de Dios? En términos prácticos, te hago otra pregunta. ¿Qué debes dejar de hacer o de qué te tienes que deshacer para eliminar cualquier indicio de impureza sexual de tu vida? Primera de Tesalonicenses 4, versículo 1 al 12. Yo te sugiero que lo leas tranquilamente este texto. Vas a encontrar un profundo conocimiento que nos ayuda a los creyentes a gestionar la tentación sexual y a reemplazar el vicio sexual por la virtud. ¿Y saben a través de qué es, amadas hermanas? Como creyentes, ¿cómo podemos gestionar la tentación sexual y reemplazar el vicio sexual por la virtud? A través de la santificación. A eso nos ha llamado Dios. Si nosotros desechamos esto, desechamos a Dios, que nos dio a su Santo Espíritu. ¿Quieres ser casta? ¿Quieres ser pura? Santifícate cada día. Piensa en lo santo, haz lo santo, lee lo santo, ve lo santo, habla lo santo. Dice la palabra de Dios que en amor fraternal vamos a poder amarnos unas a otras y vamos a poder animarnos unas a otras a vivir en santidad. Eso es lo que nos ayuda a conservarnos castas y puras, amadas hermanas. La santidad de Dios, la santificación. Pablo concluye en 1 Corintios 6 con una sincera exhortación y a la vez con una motivación convincente.
huir de la fornicación. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Versículos 18 y 20. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a huir, amadas hermanas, de cualquier indicio de inmoralidad sexual, para que lo que hagamos con nuestro cuerpo le glorifique. No importa la edad que tengamos, guardemos nuestros ojos, guardemos nuestras pláticas, alejémonos incluso de amistades que usan el humor subido de tono para divertirse o para pasarla bien. Alejémonos de imaginarnos encuentros románticos, porque sería tanto como que estuviéramos alimentando deseos sexuales no adecuados. Tampoco tenemos que permitir, ni nosotros enviar, mensajes de textos con insinuaciones sexuales. Mucho menos ver imágenes provocativas. La santidad nos va a llevar, hermanas, a alejarnos de estas tentaciones sexuales y a reemplazar el vicio sexual por la virtud. Seamos castas y puras en la gracia de Dios. Vamos a orar. Amado Padre, gracias Señor. Gracias por mostrarnos la belleza interior que por ti, Señor, por la muerte de tu Hijo en la cruz tenemos. Gracias, Espíritu Santo, por hacer que anhelemos esta virtud, Señor, para que nos vistamos de esta virtud delante de ti y delante de los demás. Señor, es que nosotros tenemos que ser todo lo contrario a lo que el mundo es, Padre. Señor Jesús, atráenos cada día más a ti, Señor, porque tu belleza, Señor, es grande, Señor. Padre, porque todo lo que tú tienes para nosotros es bello, es hermoso, Señor. De verdad, Señor, se nos antoja ser cada día más santas para ti. Tú eres digno, Señor, tú eres digno de que nos sigamos santificando en tu presencia y que tu bendita palabra nos siga limpiando, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, ayúdanos a glorificar tu nombre en nuestro cuerpo. En el nombre de Jesús. Amén.